Muy buenas tardes, te envío un cordial saludo tu profesor Octavio Laribarra y el día de hoy estamos enviándote esta guía para que puedas reforzar, retroalimentar los contenidos que hemos visto en este tercer bloque titulado Procesos psicológicos, su operación y función. Te invitamos a que la veas detenidamente y la reflexiones para que de esta manera podamos reafirmar lo ya visto en este tercer bloque. Vamos entonces a dar inicio a esta guía, a esta retroalimentación y pues en primera instancia vamos a recordar el contenido que estuvimos trabajando. Vimos la atención, la percepción, el aprendizaje, la memoria, la motivación, la emoción, pensamiento y lenguaje e inteligencia. Estos últimos los vimos desde el emoción, pensamiento, el lenguaje e inteligencia, los vimos a través de en línea, en plataforma. De pronto no lo vimos en clase, sin embargo ya lo hemos retomado de alguna manera y aquí lo queremos reforzar, aunque sea de una forma corta, pero sí queremos reafirmarlo para que de esta manera no quede algo, pues digamos, sin siquiera conocer el concepto de lo que estamos abordando, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dar inicio y conozcamos ahora lo que es el aspecto de la atención. Como definieron algunos de sus compañeros que expusieron esta clase, la atención consiste en un acto pasivo-activo de focalizar la conciencia en un objeto o en una experiencia. Puede distinguirse entre atención voluntaria e involuntaria, que se da cuando un acontecimiento atrae el interés del sujeto sin esfuerzo consciente. Eso es la atención. Recordemos nosotros que es un acto pasivo-activo. Pasivo porque cuando estás uno poniendo la atención en algo, uno digamos se detiene y pone la atención, focaliza su conciencia. Entonces, digámoslo así, como que uno se deja de hacer lo que está haciendo. Por ese lado es pasivo, pero es activo porque en sí está haciendo algo. ¿Que está haciendo? Llevando la conciencia, focalizándola, llevándola hacia X o Y objeto. Y abordamos que existen los umbrales. Los umbrales son límites, puntos determinados donde uno llega a ese lugar y más allá y ya capta algo, sale de tal o cual estado. Y hablamos del umbral sensorial, del umbral absoluto y del umbral diferencial, verdad que no podemos nosotros olvidarlo. Se llama umbral absoluto a la cantidad mínima de energía necesaria para generar alguna sensación en una persona el 50% de las veces. Es decir, nosotros hablamos de la energía lumínica. Nosotros para ver una luz en la oscuridad tiene que haber un umbral, un límite mínimo o un punto mínimo de energía para que uno pueda darse cuenta que ahí hay luz. Menos de ese umbral o de esa parte de esa línea ya uno la capta. Esa es parte de la fisiología propia y normal del ojo, ¿verdad? Y está el umbral diferencial, que es otro aspecto, ¿verdad? Cuando uno está viendo luz, un foco, por ejemplo, está escuchando un sonido, porque la atención tiene que ver con los 5 sentidos, principalmente, aunque también podemos atender o tener atención con otro tipo de cosas como es la temperatura o como es lo que está pasando dentro de nosotros como una emoción. Nosotros la captamos y para eso no necesitamos la vista ni el oído, uno tiene otros sentidos. Entonces cuando hay una variación, digámoslo así, en luz, en sonido, por ejemplo, en temperatura, que cambia un poco, cuando uno capta que ya cambió algo, aunque sea mínimo, ese es el umbral diferencial. Entonces, pues no lo olvidemos nosotros para que estemos muy atentos en esto. Y también pues hablamos de lo que es la parte del proceso básico sensorial, que lo mencionamos en clase y que hablamos precisamente del proceso de la vista, que es el más conocido. Y aquí pusimos este gráfico donde estamos viendo nosotros una imagen en tercera dimensión donde se capta cómo es que los ojos reciben energía lumínica y esta es convertida a través del nervio óptico, como lo podemos ver aquí, se aprecian aquí
se aprecia que son convertidas en impulsos microeléctricos químicos y son llevadas a la parte de atrás de nuestro encéfalo, al lóbulo occipital, donde en esa parte se recibe la información visual y ahí es posteriormente interpretada. Vamos avanzando con este tema. A continuación vamos a ver la percepción, que es un tema bastante interesante. A todos ustedes les llamó mucho la atención, o la mayoría, ya que la percepción es lo que le sigue de la atención. Así lo explicamos en el salón, porque cuando uno recibe algún estímulo visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, etcétera, después de ahí uno lo interpreta, aunque esto se da en cuestión de segundos o menos de segundos, digamos la mitad de un segundo, etcétera. Uno recibe esa información y entonces el individuo hace consciente esa impresión y la interpreta, la entiende de una u otra manera en base a lo que él tiene de información, en base a la experiencia, a sus aprendizajes. En este caso, la percepción, nosotros vemos de que aquí hay dos imágenes. Vamos a hablar primero de esta. Esta es una imagen que en algunas personas, pocas por cierto, ven a un señor de cabello negro. Este señor de cabello negro pues está, digamos, de perfil, tiene una barba muy marcada y pues está, como te digo, viendo hacia la izquierda de aquí, como lo estamos viendo nosotros. Mucha gente ve al señor, o poca gente, pero otro tanto más bien ve a una mujer desnuda que está algo así como acostada, recostada en algo oscuro. Entonces la percepción es esto: uno capta el estímulo, la imagen la recibe a través de la vista, y la interpretación cada quien se la da. Entonces algunas personas verán a una mujer desnuda, otras personas verán a un señor de barba, de perfil, viendo hacia la parte izquierda. Entonces cada quien, de acuerdo a lo que tiene dentro de sí, de su mente, de sus pensamientos, va a interpretar. Y esto lo confirmamos con el ejercicio que está acá, o con el dibujo de la botella, donde les decía en clase que aquí se ve una botella, pero que decíamos que niños de 7 años, etcétera, ven ahí 6 delfines. Sin embargo, gente que ya es más grande, 15 años, etcétera, no ve los delfines, ve a un hombre y una mujer. Se alcanza a percibir que están desnudos, la mujer está adelante, el hombre está atrás, y la mujer está tomando al hombre tomándose su cabeza, y el hombre está atrás de ella tomándola de la cintura, y al parecer le está tocando un seno, ¿verdad? Y se ve ahí más o menos que pues al menos se ve que la mujer no está forzada ni nada, y se ve que están sobre agua. Pero a lo que vamos es de que gente ve al hombre y a la mujer desnudos ahí, más sobre todo a la mujer. El hombre no se nota, pero los niños ven a los delfines. Entonces es la percepción, lo que uno interpreta de tal o cual estímulo. Estos son estímulos visuales, pero también hay auditivos, hay táctiles, gustativos, y esto es importante que se sepa porque cada quien interpreta de acuerdo a lo que tiene dentro de sí. No se interpreta con lo que no tenemos. Vamos avanzando. Entonces también tenemos el otro tema que estuvimos viendo en el salón, que se llama aprendizaje, que es muy importante, que cabe mencionar que se envió un test hace unos días para que lo contestaran y de esta manera vieran qué estilo de aprendizaje tienen ustedes, y al conocerlo eso les va a ayudar a que estudien de esa manera, estudien en base a ese estilo para que aprovechen mejor. Ese es el punto de haber hecho el test. Por eso les pedí que me enviaran los resultados, porque en base a ellos vamos a reflexionarlos, a comentarlos en clase, y si eres abusado
podrás entonces empezar a aplicar ese estilo de aprendizaje y así captar mejor los contenidos de tus materias. Vimos que el aprendizaje es el mecanismo por el cual la experiencia o la práctica producen un cambio relativamente permanente en la conducta o el potencial conductual. Es decir, es lo que nos manipula, lo que nos hace que uno haga tal o cual conducta o comportamiento. Y estuvimos viendo el enfoque o la perspectiva psicológica conductista en relación al aprendizaje. Y aquí estamos viendo primero la aportación que tuvo o que nos hizo el ruso Iván Pavlov. Él fue un fisiólogo que por accidente descubrió cómo es que se puede manipular la conducta, en este caso en un animal, y ahí pues comentamos en clase el experimento que él hizo con un perro. Aquí se ve una imagen donde se está apreciando cómo es más o menos aproximadamente cómo es que se le hizo el experimento a este perrito, y ahí está el investigador. Después hablamos de John Watson y Rosalie Reiner, que trabajaron con el pequeño Albert o Alberto de 11 meses de edad, que le generaron un miedo, un temor, que esto pues muchos lo descalificaron, pero de esto nació el estudio del aprendizaje, de la conducta en el ser humano. Fue un experimento pues muy fuerte, muy rudo, vamos a decirlo así, pero como te digo, de ahí resultaron muchas digamos aportaciones al aprendizaje. Y por otro lado vimos la aportación de Mary Cover Jones, quien desarrolló la terapia de desensibilización, que es la parte contraria o la terapia o el ejercicio contrario a lo que hizo John Watson y Rosalie Reiner, que es quitar X o Y miedo. En este caso pusimos a una persona con una araña porque esta terapia es muy efectiva para las fobias, terapia de desensibilización. La vimos en clase. Entonces, a manera de recordarlo, aquí lo tenemos, ¿verdad? Vamos avanzando con el siguiente tema. El siguiente tema que vimos es la memoria. Ya en algunos salones este tema ya no lo vimos por la contingencia que ya todos sabemos, pero que es un tema bastante interesante porque este tema muchos lo trabajan la memoria, trabajan en la capacidad mental que tienen para fijar, conservar y evocar la información en situaciones que el sujeto percibe como pertinentes al pasado o pertenecientes. La memoria es muy importante, pero no es que uno se dedique a desarrollar la memoria por completo. Es decir, no somos sujetos de memorizantes, que todo el tiempo memorizamos, no. Es una herramienta, es una ayuda, pero no es que uno nada más trabaje con la memoria. Y estudiamos la memoria a corto y a largo plazo. A corto plazo es algo que dura inclusive segundos y se pierde ese conocimiento, y a largo plazo es algo que se nos va a quedar, y existen diferentes factores que hacen que eso se quede. Yo les hacía la mención de que algunos de ustedes recuerdan perfectamente el día que se graduaron de su secundaria, y para eso ya van 2 años. Les preguntaba a algunos de ustedes que recuerdan, que si recordaban cuando se habían graduado de primaria, y muchos se acordaban de muchos detalles. ¿Por qué? Porque esa es memoria a largo plazo, pero tiene ciertas características que hace que se quede a largo plazo esa capacidad de fijar, de conservar y en su momento evocar la información, ¿verdad?, en aquel entonces de su graduación. Y también hablamos de cómo reducir el olvido, que es la parte contraria de la memoria. Entendámoslo así, el olvido es un problema porque si una persona se olvida de todo, de muchas cosas, pues prácticamente está en el camino de no ejercer, de estar atenido, de que le resuelvan las cosas, y de eso no se trata. Y aquí tenemos ciertas claves para que pueda la persona quitarse ese olvido y pueda memorizar, pueda tener presente la información cuando se necesite. En primera instancia, que se motive, que practique las habilidades de retención,
que confíe en su capacidad para recordar. Muchas veces estamos detenidos en eso. Por alguna circunstancia nos hemos quedado con la idea de que no somos buenos para recordar, que no tenemos buena memoria, y entonces uno ya se quedó así. Pero si eso que nos hizo que pensáramos así fue algo circunstancial ahí que se dio, ya nos quedamos. Entonces si eso fue así nada más, algo circunstancial, lo voy a repetir, pues pudo haber sido así en ese momento y ya. Entonces uno retome. Entonces vayamos reduciendo las distracciones, mantengamos firmemente la concentración. Eso es muy importante. Haga conexiones entre el nuevo material y lo que ya conocemos anteriormente. Empecemos a relacionar y así. Bueno, aquí tenemos otros aspectos, sin embargo, pues te invitamos a que tú los puedas revisar en tu casa más detenidamente. Vamos avanzando con el siguiente tema para no ser tan largo el video. Asimismo también estuvimos viendo la motivación. Este es un tema muy amplio, pero por el tiempo y demás no se pudo abordar como me hubiera gustado. Sin embargo, ponemos aquí qué es la motivación, y este es un deseo o necesidad que activan o modifican la conducta, dirigiéndola hacia una meta. Un motivo es una necesidad o deseo específico que activa el organismo y dirige su conducta hacia un objeto o meta. Bueno, en otras palabras más o menos similares, pero vemos que esto que está aquí son algunos motivadores de la conducta, algo que nos mueve, que nos empuja, que son de cierta manera necesidades o deseos que uno quiere hacer. Lo que es la agresión, el hambre, la sed, la afiliación, el logro, el sueño, el sexo, etcétera. Estos aspectos son muy elementales y nos empujan a que uno haga tal o cual cosa. Logran que se modifique la conducta del ser humano, por eso se le llaman motivadores. Y además vimos, aquí nos lo estamos poniendo, recuerden ustedes que hicimos la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, que son representadas en una pirámide. Abraham Maslow nos plantea que uno tiene que ir cubriendo esos puntos de la pirámide: la seguridad, las necesidades de conservación, etcétera, etcétera, de tal manera que eso también son maneras de motivarnos, porque están modificando nuestra conducta. Váyase viendo así. Y algunos compañeros pusieron en el salón, cuando expusieron este tema, motivadores: Alex Day, Miguel Ángel Cornejo, etcétera, etcétera, que son personas que a través de la palabra empiezan a hablarnos, a decirnos, y hacen que uno empiece a tener una necesidad interna para cambiar, para hacer las cosas. Entonces, bueno, son algunos aspectos relacionados con la motivación. Vamos avanzando. Vamos a continuar hablando de la emoción, de este proceso biológico que tiene, psicológico que tiene el ser humano, que a todos sin excepción nos invade y nos mueve, a veces más de los preceptos morales y demás. Vemos que la emoción es una reacción negativa o positiva. Esta puede ser de cualquier lado, que es de carácter brusco, aparece y dura pues poco tiempo en comparación con un sentimiento, ¿verdad? Entonces, y esta aparece ante un objeto como respuesta, ¿verdad? Las emociones, como los motivos, activan y dirigen nuestra conducta, es decir, nos manipulan, nos mueven. Una emoción nos mueve. Una persona está triste, llora, pues está cambiando su forma de ser. Una persona está enojado, tiene una emoción tan fuerte de ira, de grito, de todo eso, pues va a llegar a hacer una barbaridad, modifica su conducta. Y también, entre tantos aspectos, pues vimos cómo es que la emoción se presenta a través de la comunicación no verbal, que es algo que muchas de las veces uno no lo sabe, y que si uno va estudiando esa parte se dará cuenta que puede encontrar mucha información de las emociones. Vemos
la calidad de voz, la expresión facial, el lenguaje corporal, el espacio personal y los actos explícitos son aspectos propios de conocer las emociones en una persona, ¿verdad? Estos están en sus apuntes, no los voy a especificar cada uno porque pues si no nos vamos a tardar. Y también hablamos de las emociones básicas según Plutchik. Él, un estudioso de las emociones, nos habla de que tenemos estas emociones básicas, entre comillas, porque son muy complejas estudiarlas, pero sobre todo lo que sí está a nuestra mano es que uno las empiece a observar cuando se presentan en el diario vivir en cada uno de nosotros, por supuesto. Entonces vemos nosotros el optimismo, el amor, la sumisión, el temor, la decepción, remordimiento, desprecio, agresividad. Y adentro están otras tantas: alegría, aceptación, miedo, sorpresa, tristeza, disgusto, enojo, anticipación. Todas estas se definen y con este tipo de emociones o con este esquema de emociones uno puede empezar a descubrirse a sí mismo, a conocer sus emociones, estudiarlas, a darse cuenta que muchas de las veces, me atrevo a decir que el 50% de las veces o más, las emociones modifican nuestra vida, nuestras decisiones, y no es que uno quiera hacer eso, sino que simplemente la emoción lo arrastra y uno lo hace, pero no es realmente lo que uno quiere hacer. De ahí es donde empieza a abrirse el camino hacia un término llamado inteligencia emocional, donde uno debe de aprender a saber cómo trabajar sus emociones de forma inteligente, como dice el término, de forma consciente, diría yo. Entonces, bueno, vamos avanzando en este tema o en estos temas. Por otro lado, tenemos otros aspectos que se le conocen como procesos psicológicos, digamos, más elevados. No es que las emociones no sean elevadas, pero el pensamiento y el lenguaje le permiten a la persona tener un desenvolvimiento más profundo en todas las áreas de la vida de un ser humano. Yo les hacía saber a ustedes que van a, Dios mediante, ingresar a una licenciatura, ingeniería, etcétera, etcétera, a un nivel profesional de estudios, que en este caso en la Universidad Autónoma de Coahuila le evalúan a la persona las matemáticas y el lenguaje, la forma de comprender un texto, por ejemplo, que lo podemos entender como lectura y redacción. ¿Por qué? Porque el pensamiento y el lenguaje van de la mano. Una persona que sabe leer y puede extraer las ideas principales, puede encontrar dónde está la introducción, cómo concluye, todo eso, cómo conectar una idea con la otra y demás, es una persona que está desarrollando su capacidad intelectual, tiene esa habilidad. Entonces es importante que uno no lo olvide. Entonces, de ahí la importancia, repitiendo el término, de conocer estos procesos psicológicos como el pensamiento y el lenguaje, porque están de la mano. Uno piensa como lee y escribe. Como lee y uno escribe, es así como piensa. Si uno está muy limitado en la lectura, en escribir, batalla mucho, lastimosamente para unos y ventajosamente para otros, esa es como la forma de pensar de él. Y así piensa esa persona. Entonces, si una persona es hábil para escribir, una persona es hábil para poder leer y captar las ideas principales, es obvio que su pensamiento se refleja en eso y tiene un pensamiento más desarrollado. Entendamos que el pensamiento es la actividad mental asociada con la comprensión y el procesamiento y la comunicación del saber. Es equivalente a la cognición. El pensamiento se conforma de agrupaciones mentales denominadas conceptos. La capacidad para elaborar y utilizar conceptos es propia del pensamiento racional. Y el lenguaje es el sistema flexible de símbolos que nos permite comunicar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos. El lenguaje humano difiere de la comunicación animal en el hecho de que es semántico o significativo. También se caracteriza por el desplazamiento y la productividad.
bueno, en grandes rasgos, pero esto es muy importante, mucha gente no lo toma en cuenta, mucha gente yo se los he dicho varias veces, si no es que muchas, pero si uno empieza a trabajar la lectura y la redacción de forma más elevada, buscando aprenderle mejor, buscar más detalles, profundizar en pocas palabras, va a ir mejorando su capacidad de pensamiento. Pero bueno, vamos avanzando, continuamos con lo siguiente. Bueno, ya como último tema está la inteligencia. La inteligencia, en términos generales, se entiende como la capacidad mental para entender, recordar y emplear de un modo práctico y constructivo los conocimientos en situaciones nuevas. Otra definición nos dice, es la capacidad propiamente humana para pensar de manera abstracta y aprender rápidamente de la experiencia. Es decir, la inteligencia no es el pensamiento, no es el lenguaje, se expresa por ahí, pero no es lo mismo. Puedo definirles que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Una persona que resuelve problemas es inteligente. Quien no resuelve problemas no es inteligente. Entonces, en términos muy generales el planteo así, se los hago saber. Por eso, así como el test que les envié de aprendizaje, les envié hace unos días un test de inteligencia llamado Raven. Es una orientación que les va a ayudar a ustedes a conocer su coeficiente intelectual, que es su nivel de inteligencia. Es muy importante esto, puesto que inclusive cuando ustedes van a buscar un trabajo, entre más responsabilidades tengan en ese trabajo, pues debe haber un nivel de inteligencia determinado. Entonces, en muchos trabajos, empresas, cuando van a contratar a alguien para un puesto gerencial, le aplican estas pruebas de inteligencia para saber si realmente tiene la capacidad de poder resolver situaciones que en un momento dado se le presenten y que de esta forma saque adelante la empresa o su departamento, etcétera. Entonces, la inteligencia es muy importante y, aunque sea de forma muy general y por internet, se aplicó o se les mandó este test llamado Raven. Raven es el personaje que desarrolló el test para medir la inteligencia. Por eso no lo dejen ahí nada más así como algo, pues un ejercicio más, no. Es un test que tiene la propiedad de medir la inteligencia. Ya iremos en su momento comentando en clase los resultados de cada uno de ustedes y más o menos para que se vayan ubicando. Entonces, pues en grandes rasgos esto es la inteligencia. Vamos avanzando y ya con este aspecto terminamos. Esta fue la guía o retroalimentación del tercer bloque, titulada Procesos psicológicos, su operación y función. Entonces te agradecemos que nos hayas acompañado en este video hasta este punto. Te invitamos a que reflexiones el contenido de este video y también te invitamos a que pues sigas adelante en las diferentes temáticas que iremos viendo en la materia. En el cuarto bloque estudiaremos las teorías de la personalidad en psicología. Entonces pues te invitamos a que ya pues terminando esta contingencia, Dios mediante, si nos da licencia, podamos trabajar ya en un grupo de forma presencial y estudiar estos temas y ver los aspectos propios del test de aprendizaje que se vio, de los 4 estilos de aprendizaje, para que conozcas el tuyo y te enfoques en ese, y también en el test Raven de inteligencia. Bueno, me despido, que pases buen día, hasta pronto.